Hola, en este pequeño video vamos a ver algunos conceptos principales de lo que se conoce como elasticidad de la demanda. ¿Qué es la elasticidad de la demanda? Básicamente es un indicador que nos va a permitir medir, en términos porcentuales, cómo varía la cantidad demandada de un bien ante variaciones en el precio de dicho bien. En otras palabras, nos va a permitir visualizar, ¿no es cierto?, qué tan sensible o insensible es una demanda ante variaciones en el precio. Así, por ejemplo, nosotros sabemos que frente a un aumento en el precio, por lo general los individuos tienden a disminuir el consumo del bien, o sea, frente a un aumento en el precio, disminuye la cantidad demandada. Ahora bien, pensemos aquellos bienes que, por ejemplo, aunque aumente el precio, me es muy difícil disminuir su consumo. O piensen en aquellos bienes que, aunque aumente el precio, ustedes seguirían consumiendo más o menos lo mismo. En mi caso, yo me imagino, por ejemplo, el pan, la benzina, los remedios, etcétera. O sea, bienes que para mí son primordiales y por lo tanto, aunque el precio suba, yo podría disminuir su consumo, pero no mucho. Entonces, frente a esta situación, se van a generar una disminución en la cantidad, pero más pequeña, ¿ya? Con el tamaño de los triángulos estoy tratando de representar que frente a un aumento en el precio de este volumen, la cantidad demandada disminuye, pero poco. A esa demanda podríamos decir que es más bien insensible ante variaciones en el precio, porque aunque el precio aumenta, la cantidad disminuye, pero poco. En cambio, frente a otros bienes, ante el mismo aumento en el precio, podría ser que yo disminuyera la cantidad consumida fuertemente. Por ejemplo, vestuario, la ropa, salir a comer afuera, son bienes que, frente a un aumento en el precio, los individuos nos es, entre comillas, fácil disminuir drásticamente el consumo. Perfumes, compra de videojuegos, qué sé yo, maquillaje podría ser. Entonces, son bienes que, si bien son necesarios, puede que no sean primordiales dentro de nuestro consumo. Por lo tanto, vamos a tener demandas más insensibles ante variaciones en el precio, como el caso del pan, la benzina para el auto, los remedios, el agua potable, etc. Y van a haber demandas que son más sensibles ante variaciones en el precio, como la ropa, el calzado, los perfumes, maquillaje, los juegos, etc. Por lo tanto, la elasticidad me va a ayudar a medir esta sensibilidad, ¿ya? Destáquese que yo utilizo epsilon como medida para abreviar la elasticidad, pero en realidad, dependiendo del texto, dependiendo del autor, van a tener otros símbolos con los cuales también se puede abreviar el concepto de elasticidad. Veamos qué pasa ahora si a esto le ponemos números. Recuerden que la elasticidad se calcula midiendo la variación entre la cantidad demandada, ¿no es cierto?, porcentualmente ante una variación en el precio. Por ejemplo, supongamos el primer caso. Tenemos que ante una variación en el 20% del precio, o sea, el precio está aumentando un 20%, el consumo disminuyó solo un 10%. Si eso yo lo llevo al cálculo, vamos a tener menos 10 dividido por 20. Y eso me da menos 5. ¿Qué quiere decir ese menos 5? En primer lugar, es de un signo negativo porque los números se están moviendo. Uno es negativo y el otro es positivo. ¿Y por qué se tiene ese movimiento? Porque recordemos que por ley de la demanda, ante un aumento en el precio, la cantidad disminuye, o sea, se mueven en sentido contrario. Y por lo tanto vamos a tener uno negativo arriba y uno positivo abajo, y por lo tanto al dividir me va a dar un número negativo. Ojo entonces que la elasticidad de la demanda siempre va a dar un número negativo, siempre. Pero, dependiendo del libro, dependiendo del autor, hay quienes dicen, bueno,
Si siempre va a dar negativo, entonces tratémoslo como positivo, ¿ya? O sea, le ponen valor absoluto a los números y da lo mismo en realidad si lo tomamos como negativo o positivo, sabiendo, ¿no es cierto?, que hay una relación inversa entre precio y cantidad, porque lo que nos va a interesar en realidad es la magnitud, o sea, cuánto es lo que está variando, cuánto es el valor que yo tengo. Da lo mismo acá si yo lo interpreto como 0,5 o menos 0,5. Lo importante es que sea 0,5. ¿Y qué significa ese 0,5? Que la cantidad está variando la mitad de lo que varió el precio. Fíjense, el precio varía un 20%, frente a lo cual la cantidad varía solo un 10%. O sea, está variando la mitad. Quiere decir que es una demanda más bien insensible. La cantidad demandada varía poco, varía la mitad de lo que varía el precio. Nos vamos a ir al tercer caso. Acá, ante una baja en el precio del 10%, la cantidad consumida o la cantidad demandada aumenta un 30%. ¿Qué quiere decir eso? ¿No es cierto? Que y como resultado nos da un menos 3, que la cantidad demandada está variando 3 veces lo que varía el precio. O sea, es una demanda, en este caso, más sensible o muy insensible. La cantidad demandada varía 3 veces lo que varía el precio. Por ejemplo, podría ser el caso de la ropa. ¿Ya? Las tiendas hacen un descuento del 10% y la gente, ¿no es cierto?, va y compra una gran cantidad de ropa. Porque frente a esas ofertas, la demanda tiende a ser más sensible, ¿ya? Y por lo tanto, la cantidad demandada varía 3 veces lo que ha variado el precio. Y eso es lo que significa ese 3 que tenemos ahí. Y vamos al caso del medio, donde ante un aumento del 15% en el precio, la cantidad demandada disminuye un 15%. Aquí fíjense lo que está pasando, que están variando en igual magnitud. Y como resultado, obviamente nos da menos 1. ¿Qué quiere decir ese menos 1 y qué implica esto? Que está variando en la misma cantidad. Por lo tanto, no podríamos decir que es más sensible y tampoco podríamos decir que es más insensible. Es justo el caso que está en la mitad, por así decirlo. Es justo el caso que pone una frontera entre una situación y otra, ¿ya? O sea, de aquí hacia abajo, hacia arriba, ¿no es cierto?, vamos a ver los casos insensibles y de aquí hacia abajo vamos a ver los casos sensibles, ¿ya? Y justo este caso donde la elasticidad me da menos 1 es la mitad, es el que determina el límite entre una situación y otra. Entonces, si nosotros tuviéramos una recta numérica, aquí, donde está el 1, recuerden que el signo no es relevante, está el 1, hacia acá vamos a poner el 0, o sea, aquí entre 1 y 0 están todos los números que tenemos entre 0 y 1, 0,2, 0,5, 0,7, 0, algo, todo lo que está ahí. Y luego de aquí hacia abajo vamos a poner todos los números que están entre el 1 y el infinito, ¿ya? Por ende, cualquier elasticidad que me dé como resultado un número entre 0 y 1, insisto, 0,2, 0,3, 0,4, 0,9, etc., vamos a decir que la demanda es más bien inelástica, ¿ya? O sea, porque son demandas más bien insensibles. Ese, el nombre técnico, el nombre correcto, entonces va a ser más bien demandas inelásticas. En cambio, cuando nos ubiquemos acá abajo y la elasticidad me dé un número entre 1 e infinito, o sea, que me dé como resultado 1,5, 2, 10, cualquier número entre 1 e infinito, el nombre más técnico vamos a decir que es una demanda más bien elástica, porque son demandas más bien sensibles ante una variación en el precio. ¿Y qué pasa si me da 1, que es justo el límite, que no es ni inelástica ni elástica? Bueno, diremos que es una demanda unitaria, ¿ya? Y su nombre obviamente proviene del valor que está tomando, que es 1. Y que es una demanda
que ante una variación en el precio, la cantidad demandada varía en igual proporción. O sea, no es ni insensible ni sensible, ni elástica ni elástica, sino que unitaria.